Saludos y bienvenida. Hoy, 16 de febrero de 2026, nos vamos a sumergir en un evento que para mucha gente es pura nostalgia, la Copa del Mundo de Italia 1990. Totalmente. Y para analizarlo tenemos un poco de todo. Datos, estadísticas, análisis tácticos, pero sobre todo crónicas de la época, que yo creo que es lo que mejor captura el ambiente. Sí, el pulso de aquel momento. Y es que el reto de hoy es interesante, porque hablamos del Mundial con el promedio de gol más bajo de la historia, o sea, a priori, el más aburrido. Exacto. Se le ha llamado defensivo, táctico, cerrado, y sin embargo la gente lo recuerda con un cariño increíble. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué esas noches mágicas siguen tan vivas? Pues esa es nuestra misión. Vamos a desgranar las sorpresas, los héroes que nadie esperaba y todo el drama que había detrás de esos marcadores tan cortos. Y yo creo que para empezar no hay mejor sitio que el principio, el partido inaugural. Uf, el partido inaugural. Eso sí que fue empezar fuerte. Porque tenemos al campeón del mundo, la Argentina de Maradona en San Siro, Contra Camerún, un equipo del que, seamos sinceros, el gran público no sabía prácticamente nada. Se daba por hecho que iba a ser un paseo para Argentina. Y de repente, ¡zas! 1-0. Gol de Oman Bilgic. un cabezazo que a Pumpido se le escapa a un error. Un bombazo, vamos. Las portadas al día siguiente eran de incredulidad total. Pero es que la historia de ese equipo, de los Leones Indomables, va mucho más allá de ese resultado. Es que esa victoria no fue una casualidad. Se convierten en la primera selección africana en llegar a cuartos de final. Y lo hacen en medio de un caos interno. Bueno, fascinante. Las fuentes hablan de primas que no se pagaban, de una gestión casi de los propios jugadores. Un lío. Y en medio de todo ese lío aparece una figura que es sencillamente legendaria. Roger Milla. Roger Milla. Es que esto es de película. Un delantero de 38 años que estaba, según cuentan, semi-retirado en la isla de Reunión. ¿Cómo es posible? Pues porque la política, como tantas veces, se mete en el fútbol. La historia es que fue el presidente de Camerún, Paul Biya, el que prácticamente firmó un decreto para que lo convocaran. O sea, que no fue una decisión del seleccionador. No. Al parecer Milla no tenía ninguna gana de ir. Pero le empezaron a llamar ministros, gente del gobierno. Básicamente le obligaron. Y ahí ya vemos un patrón del torneo. Lo inesperado, el azar, es lo que crea las grandes historias. Y su impacto, bueno, fue inmediato. Y eso que no era titular. Claro, esa era la clave. Salía en las segundas partes, con las defensas ya agotadas, y su inteligencia, y su físico, que con 38 años estaba intacto, destrozaba los partidos. Marcó 4 goles, todos decisivos. 2 en octavos contra Colombia. Y nos dejó el sello, el baile. Ese bailecito junto al banderín de córner que se convirtió en un ícono mundial. Una imagen de pura alegría. Es verdad, contrastaba muchísimo con lo tenso que era todo. Pero no fueron la única sorpresa. No. En el grupo C, otra debutante y su historia, Costa Rica. Madre mía, lo de Costa Rica. Si lo de Camerún fue una sorpresa, esto fue un milagro. Su primer mundial. Y les toca un grupo con Brasil, Escocia y Suecia. Vamos, una sentencia. Nadie daba un duro por ellos. Iban en el primer partido y le ganan a Escocia, 1-0. Luego, pierden con Brasil por la mínima, que era lo lógico. Pero llega el último partido contra Suecia. Necesitan ganar. Y no solo ganan, remontan. 2-1, con goles de Flores y Medford. Y a octavos, impensable. Una hazaña. Con Bora Milutinovic, el entrenador milagro, en el banquillo. Cayeron en octavos, sí, pero demostraron que todo era posible. Y esto que comentas, de que lo inesperado es el motor, me lleva a pensar en los jugadores. En esas figuras que las circunstancias, a veces trágicas, convierten en leyendas. Y aquí el nombre es Sergio Goycochea. Es que su historia es increíble. Es el ejemplo perfecto. Goycochea era el suplente, el portero suplente de Argentina. El titular indiscutible era Neri Pumpido, campeón en el 86. Una garantía total. Y llega el segundo partido del Mundial, contra la Unión Soviética. Apenas han pasado 10 minutos. Hay un choque. Un choque brutal con un compañero suyo, Olarticochea. Y el resultado es devastador. Fractura de tibia y peroné. Se acabó el Mundial para Pumpido. Y para Argentina, en ese momento, parecía que también. Una catástrofe. Y de esa catástrofe sale él, Sergio Goycochea, un portero de 26 años que jugaba en Colombia. Y hay un detalle que a mí me parece
muy humano. ¿Cuál? Las crónicas cuentan que les pidió a sus padres que grabaran los partidos en VHS, pero no porque pensara jugar, Ah, no. solo para tener el recuerdo de ver su nombre en la lista de suplentes. Imagínate su mentalidad. Y de un segundo para otro es el portero titular de la campeona del mundo. Y no es que cumpliera, es que se convirtió en el héroe de una Argentina que en la verdad jugaba más con el corazón que con el fútbol. Totalmente. Se convirtió en Goico el para penaltis. En cuartos contra Yugoslavia, a la tanda, y para dos, Pero su momento cumbre llega en semifinales. contra Italia, la anfitriona. En Nápoles, la casa de Maradona. No se puede pedir más tensión. Y otra vez a los penaltis. Y lo vuelve a hacer para los lanzamientos de Donadoni y de Serena. Y mete a Argentina en la final. Es que es alucinante. Una lesión terrible de un compañero le da una oportunidad histórica. Y en la otra cara de la moneda, de los porteros, tenemos a René Higuita. Uf, Higuita. Si Goicoechea fue un héroe por accidente, lo de Higuita fue la caída de un genio por un solo error. Colombia volvía al Mundial después de 28 años. Tenían un equipazo. El pibe Valderrama, Freddy Rincón. Un fútbol espectacular. E Higuita era la clave de ese sistema. No era un portero, era un líbero, un adelantado a su tiempo, jugando con los pies, saliendo del área. Arriesgando siempre. Era parte del show, pero claro, ese riesgo, Tiene un precio. y lo pagó en el peor momento. Octavos de final, prórroga. Y otra vez contra el Camerún de Roger Milla. La imagen es icónica. Higuita intenta regatear a Milla a 40 metros de su portería. Una locura. Milla, con la astucia de sus 38 años, no pica. Le aguanta, le roba la pelota y marca a puerta vacía. El gol que los elimina. Es el choque de los dos personajes más carismáticos del Mundial, yo creo. Y lo mejor es lo que se supo después. Lo que le había advertido Valderrama, ¿no? Exacto. Es un detalle increíble. Valderrama había jugado con Milla en Francia, en el Montpellier. Y le dijo a Higuita antes del partido: ojo con el abuelo, que es más listo que todos nosotros. Vacía tela. Y el propio Milla confesó que Valderrama le había contado que Higuita arriesgaba, así que él simplemente esperó su momento. Sabía que llegaría. Es la delgada línea entre el genio y el desastre. ¡Qué historia! Y todo esto en un torneo que, como decíamos, tácticamente fue muy cerrado. El promedio de gol más bajo, 2,21 por partido. ¿Por qué se jugó así, con tanto miedo? Fue la culminación de una tendencia. Y las reglas de la época ayudaban. El portero podía coger con la mano un pase de un compañero. Ah, la cesión. Claro, se perdía muchísimo tiempo. Una barbaridad. Y las faltas tácticas no se castigaban tan duro. El resultado fue un fútbol de no agresión, de miedo a perder. De hecho, fue este mundial el que hizo que la FIFA cambiara las reglas. O sea, ¿fue tan defensivo que obligó a cambiar el fútbol? Sí, se prohibió la cesión y se endurecieron las sanciones por las faltas por detrás. Pero en ese ambiente de tensión, de partidos al límite, también hubo sitio para la picaresca y para la polémica. El bidón de Bilardo. El famoso agua bautizada. Octavos de final, Argentina contra Brasil, el clásico. Brasil dominando pero sin marcar. Y en una pausa del juego, el cuerpo técnico argentino ofrece agua. Y el lateral brasileño Branco bebe de uno de los bidones. Y al poco rato empieza a sentirse mal, mareado. Durante años fue una leyenda urbana. La picaresca de Bilardo llevada al extremo. Pero el final se acabó confirmando, ¿no? Bueno, nunca oficialmente, pero varios jugadores argentinos, Maradona incluido, lo admitieron años después entre risas. Que algo llevaba el agua, probablemente un somnífero suave o algo así. Es alucinante. En Brasil todavía se le llama el partido del agua bautizada. Pero fíjate, es un resumen perfecto del torneo. Astucia, juego al límite y un momento de genialidad que lo decide todo. Porque al final, Maradona se saca de la manga un pase increíble a Canilla y es el 1-0. Y Brasil, que había sido muy superior, para casa. Y esa misma sensación de partido feo, cerrado y polémico se repite en la final. De nuevo Argentina, esta vez contra Alemania Federal. Una de las finales más trabadas que se recuerdan. Y se decide, como no, con un penalti. Muy discutido, en el minuto 85. Lo marca Andreas Brehme y Alemania campeona, 1-0. La primera final con un equipo sin marcar y con 2 expulsados además, los 2 argentinos. Un final muy amargo, la verdad. Pero para Alemania fue la consagración. Y para Beckenbauer, que igualó a Zagallo ganando el Mundial como jugador y como entrenador. Es verdad.
Y hubo otros detalles que le dieron color a todo, ¿no? El récord del portero italiano de Walter Zenga. 517 minutos sin encajar un gol. Más de 5 partidos. Una locura que define perfectamente ese fútbol. Y la mascota, Chao. Esa figura hecha de barras era extrañísima, muy abstracta. Sí, rompía con los tiquitos peluches. Era un diseño muy de la época, muy vanguardista. Como el balón, el etrusco, fue el primero totalmente impermeable. Pequeños detalles que van construyendo la atmósfera. Pero si hay algo, por encima de todo, que explica por qué recordamos Italia 90 con tanto cariño, es la música. Ah, Es escuchar una estad italiana y, se te pone la piel de gallina todavía hoy. es que esa canción es un fenómeno. Capturó el espíritu de todo de una forma mágica. Y la historia es curiosa, porque la música es de Giorgio Moroder, un genio de la electrónica, el de las bandas sonoras de Top Gun, Flashdance. Pero la versión que todos conocemos no es la original. La primera era en inglés, se llamaba To Be Number One. Sí, y era una canción mucho más genérica, muy de los 80. Y fue el propio Moroder el que se dio cuenta de que necesitaba un alma italiana. Y ahí es cuando llaman a Edoardo Bennato y Gianna Nannini, dos rockeros. Y ellos le dan la vuelta. Escriben una letra nueva al italiano, le meten sus voces, que son muy rasgadas, muy pasionales. Y la transforman. La canción deja de hablar de ser el número uno para hablar de noches mágicas persiguiendo un gol. Es poesía, pura emoción. Esa es la clave. La canción no va de ganar, va del sueño, del drama, de la esperanza. Y por eso conectó con todo el mundo. Se convirtió en la banda sonora de ese verano. Evoca un sentimiento, no un resultado. Así que, visto con perspectiva, Italia 90 fue mucho más que fútbol defensivo. Fue el escenario de rebeliones como las de Camerún y Costa Rica La consagración de héroes accidentales como Goicoechea y el nacimiento de un himno que es eterno. demostró que las historias que recordamos, las que de verdad perduran, a menudo no están en la pizarra de un entrenador. Surgen de lo imprevisto. De una lesión, de una llamada a un jugador retirado, de un error fatal. Es el triunfo de la narrativa sobre la estadística, del drama humano sobre la táctica. Y eso nos deja una reflexión final. Gran parte del legado de este mundial, lo que lo hace inolvidable, se construyó sobre el caos, el azar y decisiones de última hora. Sí, exactamente. ¿Cuánto de lo que recordamos como historia épica es en realidad el resultado afortunado de una cadena de accidentes?